Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Arturo Mendoza. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Para nosotros, como es de tu conocimiento, es un placer estar cada semana contigo compartiendo nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra sabiduría. No hay nada más que nos encante que estar aquí contigo el día de hoy. Gracias por acompañarnos. El día de hoy es que te presentamos este webinar. Este webinar creo que va a estar muy interesante. Son los sensores para prevenir el COVID-19. Son de la marca Kentix, que es una marca alemana que representamos recientemente. Como mucho de la tecnología que estamos manejando nosotros es tecnología de última generación, ¿verdad? Esta tecnología tiene 3, 4 meses que los fabricantes las lanzaron al mercado. Empezaron de algo que ya ellos tenían, lo reconfiguraron y lo lanzaron al mercado para ayudarnos a prevenir el COVID-19. Entonces estamos hablando del Smart Scan. El Smart Scan es un sensor de temperatura y el multisensor TI, que es un sensor de aforo. Entonces vamos a ver cada uno de los sensores, el sensor de aforo y el sensor de temperatura. Lo vamos a ver. Pero antes de iniciar, vamos a ver dónde está esta información. Nos vamos a nuestra página, atdm.com.mx. Aquí nos vamos a ir a nuestra página, nos vamos a ir a COVID-19. En COVID-19, en la pestaña de COVID-19, tenemos todas las soluciones que te ayudan a evitar el COVID-19. Y nos vamos a ir a la presentación del Smart Scan y multisensor TI. Y aquí tenemos la presentación, aquí tú mismo la puedes ver. Y posteriormente, en el transcurso de mañana, ya va a estar ahí también este webinar con las. Entonces, aquí este dibujo creo que dice en forma muy sencilla en lo que consiste el sensor de temperatura y el sensor de aforo. Entonces, el sensor de temperatura, una persona, tenemos este que es el sensor, lo podemos poner en la pared o en el pedestal y nos sensa la temperatura. Aquí nos indica en verde si estamos bien, tenemos menos de 37.5 grados, 37.4 o para abajo, o si tenemos temperatura arriba de 37.5 para arriba. Nos ponemos a 30 centímetros del Smart Scan y con esta forma mide la temperatura. Y posteriormente el sensor, el multisensor TI, que es el sensor de aforo, lo ponemos en la parte de arriba de nuestras entradas y de nuestras salidas. Va a depender si es entrada o salida o al mismo tiempo es entrada y salida. La ponemos en la entrada y la salida y de esta forma sensa las personas que entran, las personas que salen. Si tenemos varias puertas, pues nos va a permitir identificar ahí el número de personas que tenemos. Entonces, Kentix es una empresa que hace sensores, es una empresa alemana, líder, tiene unos 5 años. Realmente hemos aprendido que en la parte de los alemanes son, pues como sabemos, muy bien hechos, tienen muy buena tecnología y ellos hacen sistemas de IoT de sensores. Hay sensores que te permiten medir humedad, si se derrama el agua, la presión atmosférica, si hay polvo. Tienen hasta 37 amenazas que pudiéramos nosotros sensar, vibración. Hay un sinfín. Dentro de estas está el Smart Scan. Dentro de estos sensores está el Smart Scan, que el Smart Scan nos va a permitir medir la temperatura de las personas en forma segura, en forma intuitiva y rápidamente. Realmente es muy sencillo. La primera manifestación del COVID-19 es el incremento de la temperatura. El cuerpo se protege
y incrementa su temperatura cuando, en este caso, el COVID-19 y cualquier enfermedad, cualquier virus, en este caso el virus del COVID-19, entra a nuestro cuerpo y entonces para atacarlo, lo primero que hace nuestro cuerpo es incrementar la temperatura. Es la forma normal que nuestro cuerpo se defiende contra los ataques bacterias y virus. Entonces incrementa la temperatura y en el momento en que es arriba de 37.5 más, es probable que tengamos el COVID. Esto no lo vamos a saber, hay que saber más sintomología. Tenemos que ir con un doctor, con un especialista para que nos diga y hacernos las pruebas de que si ya tuvimos o si tenemos en el presente del COVID-19, pero una manifestación es la temperatura que sube arriba de 37. Entonces, con este sensor de temperatura podemos medir en forma segura, intuitiva y rápidamente la temperatura de todo nuestro personal. Dependerá de tu centro de trabajo, si es un restaurante, si es un bar, es un centro de entretenimiento, un auditorio, una estación de tren, una estación de metro, un aeropuerto. Dime tú, ¿verdad? Una empresa de manufactura, oficinas, edificios, en fin. Entonces es realmente muy, muy sencillo hacerlo. Y lo que es importante es que es sin riesgo. ¿Por qué es sin riesgo? Muy importante. Ahorita tenemos en todas partes que vamos, tenemos a guardias de seguridad que tienen ahí la pistolita y nos miden la temperatura. Lamentablemente, el guardia de seguridad, uno, puede recibir el COVID-19 y dos, se puede convertir en una fuente de transmisión. ¿Por qué puede recibir? Si fuera que midiera la temperatura de 1, 10, 20 personas, bueno, muy probablemente estadísticamente no le pase nada. Pero por ahí pasan cientos, sino que son miles de personas. Y él está a un brazo de distancia tomándole la temperatura de todas esas personas. Si bien es muy probable que las personas ya traigan el cubrebocas o la máscara, entonces, pero pues por ahí puede salir el virus y contagiar a este guardia de seguridad, poniéndolo en riesgo de enfermarse. Y segundo, mientras está midiendo, él puede ser causante de la transmisión. Entonces, de esta forma, podemos medir en dos simples pasos. Nada más nos quitamos nuestros lentes, no tenemos que tener lentes, nos ponemos a 30 centímetros y medimos. Desde la computadora vamos a poder ver la imagen y medimos en forma anónima. No medimos, no sabemos no sabemos Arturo Mendoza Larios tuvo esta temperatura. Entonces la guía de uso realmente es muy sencilla. Entonces nos acercamos y nos rápidamente nada más nos ponemos, se pone en verde o se pone en rojo y nos alejamos. Si está aquí en verde es que estamos bien y si se ponen los de arribita en rojo, pues es que tenemos una temperatura superior de 37.5. Muy importante, si tenemos una temperatura superior de 37.5 no significa que uno, que tengamos COVID-19 o que estemos enfermos. Tenemos que ir con un especialista para que nos identifique qué es lo que tenemos. Y también lo que tenemos es que podemos utilizar un lector de RFID integrado. Suponte que en tu centro de trabajo tienes un RFID, una tarjeta de RFID con este protocolo MyFair, ThisFire. Es muy importante que la versión del lector sea MyFair, ThisFire, y podemos pasar ya sea una tarjeta, como una monedita. Hay dos tipos de monedita y hay otra que se puede poner en el celular. Y entonces la pasamos, identifica, y yo la traigo la mía, Arturo Mendoza Larios, y luego ya me tomo la temperatura y en mi portal vas a ver Arturo Mendoza Larios tuvo esto de temperatura, 37 grados en la puerta 1 y cuando salió a las 3 de la tarde en la puerta 2 tuvo 36,5.
¿verdad? Entonces ahí vamos a poder llevar todas las estadísticas de la medición si tenemos con el RFID. La otra parte que también hay del RFID para medir e identificar es con un lector de huella dactilar, de huella dactilar. Entonces ponemos nuestra huella de nuestro dedo y con eso identificamos a la persona, ¿no? Entonces hay dos formas que podemos. La primera es en forma neutral, que no sabemos quién es, nada más nos ponemos y vemos la temperatura. Y la segunda y tercera es con el lector de RFID y con el lector táctil. Entonces, de esta forma lo podemos hacer. Aquí tú vas a encontrar los componentes del RFID. Lo podemos componer con otras cosas, ¿verdad? Pero aquí esta parte de lo del RFID, también hay otros componentes que tiene Kentix, pero en este caso no son parte del control pero lo que podemos hacer, estos mismos sensores, que es lo que queremos dar aquí de idea, estas mismas tarjetas de RFID, las podemos utilizar para abrir la puerta, para abrir acceso, entonces para abrir puertas que los tenemos. Entonces, este mismo tarjeta de RFID la podemos usar para abrir puertas de acceso. Aquí es otra forma de puerta que existe, ¿no? Entonces, con eso mismo tú puedes accesar a tu lugar de trabajo o dentro de las áreas que con el RFID te permite, con la tarjeta RFID te permite. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de la medición de temperatura. Creo que este retrata en forma muy sencilla y muy clara lo que puede ser el sensor de temperatura. Entonces, vamos a ver este video. Smart Scan, safe, intuitive, and quick. Body temperature measurement reconsidered. According to WHO study, fever is the first symptom of a virus or bacteria infection in over 80% of the cases. To defend against an infection, the immune system is activated and the body temperature rises at an early stage, even when the viral load is still low. This is not noticed by most sick people who continue to follow their daily routine. If a sick person continues to work or attends an event, viruses and bacteria can spread quickly. In influenza, one person infects an average of 2 other people. With more contagious disease, the number can multiply. Fever measurement is an effective and safe method to support the identification of sick persons. Early detection can help to reduce the spread of viral diseases. Checking body temperature can be done safely, intuitively, and quickly with the Kentix Smart Scan. The interface guides the user to the result in only 3 steps. Take off the glasses, focus, and approach the Smart Scan. The measurement starts and the result is delivered with an acoustic and visual signal in no time. If the Smart Scan is green, the result is okay. Depending on the application, the Smart Scan can automatically open doors, barriers, etc. The temperature is measured without contact to avoid the contact contamination. If red light is illuminated, at least an elevated body temperature has been measured. Since no data is personalized at all, the Kentix Smart Scan solution is 100% EU GDPR compliant. The data can optionally be made available by integrated interfaces for hotspot analysis to quickly initiate preventive measurements. The Smart Scan can be easily mounted anywhere and be integrated into IT infrastructures as well as into electronic logging systems. The Smart Scan is particularly suitable for use in public areas such as hospitals, nursing homes, daycare centers, schools, and sports facilities, but also at the gates of companies, local and long-distance passenger transports, retail outlets, and delivery services. Protect yourself and others from the spread of viral diseases and use Smart Scan at your place.
Entonces, pues aquí podemos ver en una forma sencilla lo que hace el sensor de temperatura. Ahora vamos a ver acá otro video que ya lo podemos ver en mucho más real. Aquí lo tenemos. Aquí lo que hacemos es que nos acercamos. Aquí tenemos el sensor de temperatura a 30 centímetros. La persona se pone y inmediatamente aquí marca. Aquí podemos ver cómo en 43 segundos 10 personas se tomaron la temperatura, más o menos una persona cada 4 segundos que se toman la temperatura. Y si lo podemos ver aquí en este ejemplo, pues realmente no hay persona humana. Entonces no hay ese guardia de seguridad que se está poniendo en riesgo y nos está poniendo a nosotros en riesgo cuando nos mide la temperatura. Y entonces no hay esa fuente probable de transmisión. Uno, que el guardia se infecte, y segundo, que nosotros que el guardia nos infecte a nosotros. Y lo hace rápidamente. Dependerá del lugar, del centro de trabajo. Podemos ponerlo con stand en la pared y de esta forma te podemos ayudar a las entradas y a las salidas de tu centro de trabajo, de tu lugar. O también nosotros recomendamos más o menos que lo pongan, dependerá de tu centro de trabajo, pero por ejemplo en empresas de manufactura, en grandes empresas, que lo pongas uno en la entrada, dependerá de las entradas, que pongas uno en cada entrada, y pongas uno en la cafetería o en los baños. Entonces, de esa forma, normalmente vamos al baño una o dos veces durante el día, va a depender de cada persona, y vamos a la cafetería también una o dos veces. Entonces, si nuestro horario normal de trabajo, que son de 8 o 10 horas, entonces, pues, si nos lo medimos unas 4 horas, 4 veces la temperatura, la entrada, 2 veces cuando vamos al baño o a la cafetería, y hay otras 2 veces, ya van 3, y cuando salimos son 4. Entonces, de esa forma podemos asegurar que nuestro centro de trabajo, al todo mundo estar compartiendo esta responsabilidad de tomarnos la temperatura, pues estamos sanos, ¿verdad? Entonces, de esa forma garantizamos que, como no lo estamos tomando en un tiempo promedio de unas 2 a 3 horas, estamos bien. Si además de eso le agregamos la tarjeta RFID para identificar a la persona, pues entonces de esta forma incluso podemos bajar la información de Excel y podemos ver tendencias por persona, haciendo un análisis por persona de la temperatura, y podemos saber nuestro personal en el transcurso del día, o si ya lo identificamos, ¿verdad? Con RFID o con el lector de huella dactilar. Entonces, con estas dos formas adicionales podemos identificar cuáles son las personas y cuál fue la temperatura. En la forma anónima, pues también existe. Entonces, de esta forma podemos nosotros conocer la temperatura de nuestro personal y de todos los que elaboramos en nuestro centro de trabajo, y de que estamos garantizando de que todos estamos trabajando en un ambiente saludable. Creo que eso es muy importante, y que no tengamos la remota posibilidad de que nos
corten el trabajo o corten nuestro centro de trabajo. ¿Por qué? Porque alguien se infectó y no tomamos las medidas de precaución necesarias. Bueno, entonces esto es lo de la parte del sensor de temperatura. Ahora vamos a ver el sensor de aforo. Realmente el sensor de aforo es en forma segura, discreto y es escalable. También el otro sensor de temperatura es lo mismo. El sensor de temperatura lo conectamos a la red con Power over Ethernet. El sensor de aforo también lo conectamos con Power over Ethernet a través de la red LAN y la información la vamos a ver en una computadora que esté conectada a la red y lo vamos a conectar con Power over Ethernet el multisensor y podemos tener múltiples sensores de aforo o múltiples sensores de temperatura. Entonces, aquí está. Entonces, este sensor es un sensor de alta gama de 1024. Dependerá del área, normalmente usamos de 90 grados o de 40, porque estos sensores nos permiten medir dos cosas: el número de personas que entran y pasan, y segundo, nos permite medir la densidad. Hagan de cuenta que al ponerlo arriba en el techo, podemos medir en el área que estoy cubriendo, podemos medir el número de personas que hay en esa área. Entonces, si nosotros decimos en esta área nada más debe de haber 5 personas, entonces lo ponemos en el techo y ve hacia abajo y si hay más de 5, nos puede mandar una alarma, ¿verdad? Te invito a que hagas las preguntas, por favor, cualquier pregunta que tengas, aquí hagas las preguntas en el chat. Puede que te las conteste durante el transcurso, puede que no, pero conforme vayan surgiendo tus preguntas, más vale el que pregunta nunca se equivoca, ¿no? Entonces, tu pregunta. Ya si las contestamos o no contestamos durante el transcurso, pues ya eso no es inconveniente. Entonces, esto nos permite, ya sea de 90 grados o de 40 grados, y la alimentación, como lo mencioné, es a través de Internet. Entonces, por ejemplo, podemos tener una cafetería. Esta cafetería, voy a decir un número, tiene 3 puertas. En una entra la gente, en otra sale, tenemos 3 entradas, en una la gente entra, por 2 sale la gente y ponemos un sensor en cada una de las puertas, las conectamos a nuestra red de LAN con Power over Ethernet y de esa forma podemos saber el número de personas que hay en esta cafetería. Y después podemos poner un media player de BrightSign y un monitor y podemos indicar en verde pasa porque está libre o en rojo pues no pases porque está ya saturado la cafetería. Entonces, esta forma lo podemos hacer. Tanto los sensores de aforo como el media player pues tienen que estar en la misma red y en nuestro portal podemos ver la ocupación del lugar. Entonces, de esta forma, en forma muy sencilla, podemos ver en el portal la información y ya dependerá de esto podemos hacer. Ya dependerá de si queremos estarle informando a las personas que entran o salen, que pueden entrar o no, pues ya lo dejamos. Y también podemos poner de este tipo de puertas que como de control de acceso. Si están en verde, pues puede pasar. Si está en rojo, pues las ponemos en rojo para que no pasen. Entonces no pueden pasar porque pues ya está lleno, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es con el control de acceso le mandamos una señal a la puerta para que si hay libre, si podemos entrar, pues se abra y si no podemos entrar, pues permanezca bloqueada esa puerta. Eso es a través del control de acceso. Pues vamos a ver aquí un video que te lo va a mostrar. Breaking
recognizing and counting people automatically with Kentix People Counting. Kentix Multisensor TI gives you the answers to the questions how many people, when, and where. People Counting is a valuable tool for checking and analyzing visitor numbers, as well as for object monitoring. In addition, legally prescribed access control and access regulation can be monitored and complied. By reducing the number of people inside closed rooms, the spread of diseases such as influenza or COVID-19 can be minimized. Thanks to innovative thermal sensor technology and artificial intelligence, the Multisensor TI can identify dynamic and static objects. This enables both the detection of persons as well as their direction of movement. The Multisensor TI allows GDPR-compliant use as no personal data is collected. People are detected safely and precisely via the thermal image sensor, which can also easily detect multiple people at once. The system can be easily installed above entrances and exits. A live view can be called up at any time via the integrated web interface. The Kentix mobile app also allows access via smartphone. With the Kentix Multisensor TI, multiple doors can be easily monitored. Multiple sensors can be easily networked as well as be integrated into the existing IT infrastructure. For example, in a store, the flow and the number of people can precisely be monitored. This allows for detailed analysis of customer frequency and visitor statistics. Thanks to the easy scalability, the number of doors or the size of the monitoring area does not play a role. In addition, entrance control and access regulation can be implemented. If a defined upper limit of persons in the building is reached, a stop signal can be issued via light or screen. The same applies to closed rooms, such as cafeteria and meeting rooms. People counting is only one of the many functions of the Multisensor TI. For example, at night, it also monitors the surroundings with the integrated motion sensor. The Multisensor itself is part of the Kentix system solution and can be easily combined with extension sensors or Kentix Smart Access. With the Multisensor TI, you can now fulfill current legal requirements and monitor your infrastructure at the same time. Entonces, de esta forma, lo que podemos hacer perfectamente es estar midiendo el aforo. Y el aforo lo hacemos en forma anónima. La medición del aforo lo hacemos aquí en forma anónima. Aquí vamos a ver otro video. Entonces, de esta forma, así de sencilla es que estamos midiendo el control de aforo y podemos medir también la densidad. Pues si no tienes más dudas, pues esta es la presentación del Smart Scan y del multisensor, y te agradeceré que nos hagas cualquier pregunta que tú tengas. Nos preguntan que cómo se conectan. Se conectan a través de la red LAN. Tiene una conexión, un puerto de Ethernet, y se alimentan con Power over Ethernet. Y toda la información la vemos en el portal que está en una computadora. Entonces tenemos la computadora que está recopilando la información de todos los sensores, y cada uno de los sensores, ya sea el de temperatura o el de aforo, los tenemos conectados con Power over Ethernet dentro de la red donde nosotros queramos, y de esta forma lo podemos tener. Nos preguntan si hay otra forma. No hay forma que sea por medio de una tarjeta magnética en vez de huella digital. La respuesta es sí, se puede a través de la tarjeta de RFID, nada más que la tarjeta RFID tiene que ser MyFair, ThisFire, debe de cumplir con este protocolo. Aquí lo puedes ver, el MiFare
de Sphere, tiene que ser la tarjeta. Nosotros manejamos 3 tarjetas, una que es rectangular, otra que es circular, que es de 35 milímetros, y otra que se pone en el celular, que es de 27 milímetros. Se pone en el celular y de esa forma, pues ya si perdiste el celular, pues ya no perdiste, ¿verdad? Esta es la que parece como para llaverito. Entonces, podemos usar las tuyas tanto cuanto tengan el protocolo MiFire de Spire. Entonces podemos usar y de esta forma, y podemos usar también la huella digital, ¿verdad? Podemos usarlo. Entonces, podemos utilizarlo. O sea, son las 3 formas que podemos tomar la temperatura. Uno es en forma anónima, donde tú te tomas la temperatura, te pones a 30 centímetros del sensor y te tomas la temperatura. Ese es uno. 2, con la tarjeta RFID. Y ya no es en anónimo. Arturo Mendoza Larios pasó y tuvo 37 grados. En la puerta 1 a las 6 de la noche. Entonces, esa es la segunda forma, ya no es anónimo. Y la tercera, con el lector de huella digital. Entonces, pasamos y ya mi huella está que soy Arturo Mendoza Larios y ponemos un sensor de huella y ya dice Arturo Mendoza tuvo esta temperatura. Las 2 últimas, con RFID y con huella digital, pues ya no son anónimos. Entonces son las 3 formas que podemos tomar la temperatura. ¿Qué otras cosas podemos controlar? Aquí podemos bueno, ¿qué podemos controlar? Bueno, aquí lo que podemos controlar va a depender de la aplicación que tú quieras, pero podemos en el sensor de temperatura, pues nada más ahí te indica el sensor. Si le queremos poner algo más, pues podemos poner un media player y arriba un monitor de la temperatura. En el del sensor de aforo podemos poner un media player, podemos poner para ver el monitor y el estado del lugar, del área de trabajo, de esa área, en salas de juntas. Por ejemplo, en salas de juntas puedes medir la entrada o la salida, o también puedes medir el número de personas que hay ahí dentro, ¿verdad? Que son las 2 cosas que te miden. También puedes abrir o cerrar puertas en base a esto de que si está en verde el sensor de temperatura, en verde pues le abres la puerta o la cierras. También en la aforo, si está en verde que puedes entrar porque hay suficiente cupo, pues puedes entrar, o en rojo con el control de acceso. También podemos poner una lamparita en la parte de afuera, en verde y en rojo. En verde significa que hay aforo, que puedes entrar, y en rojo pues que no puedes entrar. Entonces va a depender de qué tanto tú gustes. Las inversiones andan en el rango va a depender de si lo quieres con RFID, sin RFID, va a depender, pero andan desde los $1,000 hasta los $2,000. Con stand, con RFID, y luego ya va a depender, cada tarjeta de RFID anda como en los $20, de 15 a $20. Entonces, pues ahí en las tarjetas RFID, pues probablemente tengas que hacer una inversión si no lo quieres hacer en forma anónima. Si lo quieres hacer en forma anónima, pues no necesitas el RFID y la inversión del sensor de temperatura en los $1,000, ¿no? Entonces, en el sensor de aforo anda como en los 1,200. Entre $1,000 y $2,000, va a depender de todo lo que tú quieras que hagamos. Nada más en cuanto a la inversión en el sensor. No incluye, si quieres, media players, monitores y todo lo demás que incluye el puerto de red, todo el cableado, todo lo que pues, que tú necesites. ¿Alguna otra pregunta?
Nos están preguntando los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega actualmente son de 6 semanas. Este equipo lo traemos desde Alemania y el tiempo de entrega es de 6 semanas. Nos hacen otra pregunta, que si podemos hacer una demostración. Sí, con mucho gusto te podemos hacer. Lo tenemos trabajando en nuestra oficina. Lo podemos hacer físicamente o virtualmente. Nuestra recomendación es pues, virtual. Eso nos evita tiempo, dinero y esfuerzo. Y podemos ir a cualquier lugar del mundo en forma virtual rápidamente. Entonces ya lo tenemos trabajando en nuestras oficinas y con mucho gusto te lo podemos mostrar, tanto el sensor de temperatura como el sensor de aforo. Con mucho gusto te lo podemos mostrar. ¿Alguna otra pregunta que tengas? Bueno, pues creo que si no hay otra pregunta, te agradecemos mucho. Te agradecería que nos dijeras qué te pareció este webinar. Para nosotros es importante que nos digas qué te pareció este webinar. Para toda nuestra gente de mercadotecnia trabaja arduamente. Nuestro gerente de mercadotecnia y nuestra gerente de diseño trabajan arduamente. Nosotros solamente somos el transmisor, el mensaje de todo el trabajo que hacen. Nuestros ingenieros están preparados para ayudarte en armar una solución y también nuestros ingenieros están preparados para implementarlo. Ya lo tenemos trabajando en la oficina y ahí, esto es tecnología que tiene como unos 3 meses, ¿verdad? ¿Te gustaría que uno de nuestros expertos te llamara para agendar una cita? Te agradecemos si nos dices si quieres que uno de nuestros ingenieros expertos te llamemos para ayudarte a tus necesidades. Aquí nos preguntan qué necesitamos para poderte ayudar. Pues realmente necesitaríamos un plano, eso es lo que nos ayudaría, del centro de trabajo donde tú lo quieres poner, y fotografías de la entrada. Para el control de aforo, pues necesitamos en la entrada y en las salidas, de donde lo vayas a querer tú manejar, que quieras estar sabiendo. Y también el del sensor de temperatura. Mis recomendaciones es a la entrada y de salida de un centro de trabajo y en los baños, en la cafetería. Nos han preguntado también, por ejemplo, del aforo para baños. Entonces, eso también lo podemos utilizar para baños. Lo ponemos afuera y de esa forma podemos poner una lamparita y en verde significa que podemos entrar porque hay suficiente capacidad, o en rojo pues hay que esperar un momento mientras se desocupa el lugar. Y lo podemos conectar si queremos que con el control de acceso para que la puerta permitir o no permitir de acuerdo a lo podemos controlar, ¿no? Entonces te agradecemos. Mi nombre es Arturo Mendoza Larios. Mi correo electrónico es arturo@tdm.com.mx. Nuestro número telefónico de la Ciudad de México es el código de área del país 52. Estamos en México orgullosamente. Y nuestro código de área de la ciudad es 55. El teléfono es 1204-0430. Mi extensión es la 101. Si no estoy yo, de seguro te puede contestar uno de nuestros ingenieros. Mi Skype es arturo.tdm.com.mx. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y te esperamos en nuestro próximo webinar. Para nosotros será un placer compartir nuestro conocimiento, experiencia y sabiduría de Juárez al mundo. Gracias.